Bendecimos a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que Él nos ha dado. Muy bien. Nosotros estamos en el estudio de Tú puedes crecer. Y en el estudio nosotros tenemos una misión así. Esta es una semilla. Ajá. Después está la semilla plantada en la tierra. Uh-huh. Aquí está bajo la tierra la semilla. Después está la semilla con las piedras, raíces. Perdón. Con las raíces. Uh-huh. Deformándose. ¿Sí? Y después la semilla que está con las raíces, ya aquí la tenemos como una planta que está empezando a crecer. ¿Sí? Uh-huh. Que está empezando a crecer. ¿Alguna característica que nosotros podemos ver aquí? Que ustedes vean, que me pueden decir. Sí se alcanza a distinguir, ¿verdad? Sí. La diferencia de esto. Ajá. ¿Alguna característica que ustedes me puedan ver, me puedan decir aquí, que ven de esto? Díganme, la semilla, cuando usted acepta al Señor Jesucristo, ajá, usted tiene en su poder todo el potencial de dar fruto. Un árbol, en él tiene todo el potencial de un bosque, de tener tanto fruto para poder hacer un bosque. Una semilla pequeña tiene el potencial de un bosque. De una semilla se puede formar un bosque, de una sola semilla. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la semilla? Crecer, exactamente. Lo primero que hace la semilla es ser enterrada, aceptar su muerte, aceptar su cambio de naturaleza, aceptar su transformación. Darse cuenta la semilla que siendo semilla no puede alcanzar nada. Claro que siendo semilla es especial, porque siendo semilla no es cualquier cosa, no es una piedra, no es una planta, no es algo que no sirva. Siendo semilla es algo especial para Dios. Es una herramienta especial para Dios. Pero hasta que la semilla no decida esa transformación, la semilla no decida poder ser trabajada por Dios, morir y negarse a su naturaleza, la semilla no va a poder explotar el potencial que Dios tiene para ella. ¿Se imaginan? Ustedes pueden ver una semilla pequeña y que les diga, ahí, en esa semilla hay un bosque. O que alguien les diga, les voy a regalar un bosque y te den una semilla. Vente, ¿cómo me va a regalar un bosque? Esas semillas las encuentro tiradas allá afuera, ¿no? Se caen del árbol. Bueno, en esa semilla está ese potencial. ¿Y qué creen? Nosotros somos esa semilla. Nosotros podemos ser unas personas en Dios desarrolladas de una manera sorprendente. 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 ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la semilla todopoderosa, la semilla divina. Porque nuestra semilla es una semilla que no es de esta creación, que tiene el poder del cielo. Nuestra semilla tiene el poder eterno. Eso es lo que nosotros tenemos. Pero ¿y entonces por qué no funciona? ¿Por qué pues
al Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros no tenemos el gobierno. ¿Por qué? ¿Nuestro Dios no es poderoso? ¿Pero por qué no tenemos el gobierno? ¿Por qué? Yo tengo al Señor Jesús en mi corazón. ¿Usted tiene al Señor Jesús en su corazón? Sí. Dígame, ¿qué carece usted? Ok, yo tengo muchos problemas, vamos a ponerlos en algo natural, económicos. ¿Qué su Dios no es el Dios de dioses y el Rey de reyes? Y el que dice todo el oro y toda la plata es mía. ¿Pero por qué usted no tiene? ¿Por qué? ¿No tiene al Señor Jesús en su corazón? ¿Su mismo Jesús no será el mío? ¿O nuestro Jesús no será el Jesús de las personas que tienen dinero? Entonces, ¿por qué nosotros no funciona? ¿No entender? Ok, vamos a seguir pensando en la gente que tiene oración. ¿Ustedes han visto aquellos que hacen milagros sorprendentes? Porque hay de milagros a milagros. Yo recuerdo mucho de un hermano que él tiene el don de sanidad. Él ya falleció, pero él tenía el don de sanidad. Él oraba por la gente enferma y la gente enferma por la que él oraba, sanaba. Literalmente, se llenaban estadios y él les decía, no me den dinero, nada más denme un peso. Lo único que les pido es un peso por cada persona que venga y reciba un milagro. Un peso. Se volvió tan rico que hasta el día de hoy tiene aviones para poder evangelizar. No pedía nada, pero su don era tan sorprendente que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué su Dios será diferente al de nosotros? ¿Que Él tendrá más tiempo para orar o más entrega? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el potencial de la semilla activa. Ellos han dicho, Señor, yo creo en tu semilla. Yo la creo. Yo creo que tú tienes el poder. Y yo creo que tú me has dado a mí esa semilla. Pero, Señor, yo no quiero nada más ser parte de los que conocen tu palabra. O parte de los que ven allá a lo lejos tu palabra. Les voy a hacer otra pregunta en cuestión a la semilla. ¿Ustedes recuerdan cuánta gente sanó el Señor Jesús? Díganme ustedes, cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Cuánta gente? La Biblia, ¿cuántas sanidades menciona? Mínimo, unas que recuerden. Mínimo menciona 27 sanidades sorprendentes. Díganme ustedes, ¿cuántos de ellos lo siguieron hasta la cruz del Calvario? ¿Qué? Ahora díganme ustedes, ¿cuántos estaban de las 5,000 gentes? 5,000 gentes, hombres, sin contar mujeres y niños, en el aposento alto. Ni el 10%, 120. Ni el 10%. Ok, ¿qué quiere decir? Que aquellos que brotan la semilla, esas personas son mínimas. Quiere decir que de entre todos nosotros, solamente uno o dos va a decidir que brote la semilla. Porque así ha sido por todos los tiempos. Solamente en la decisión de la persona que diga, yo quiero que esa semilla sobrenatural brote en mi corazón, es en quien va a trabajar el Señor, y su semilla pequeña, esa sin valor, esa que le encuentra tirada allá afuera en la calle o que se está dando en todas las calles, acepta al Señor Jesús, acepta al Señor. Esa semilla menospreciada, común y corriente, se va a volver poderosa a las manos de Dios, en las manos de Dios. Qué sorprendente es ver un cristiano común y corriente a un cristiano activo. ¿Qué diferencia hay en ver un cristiano? Pues es cristiano. ¿A poco? Sí. Ni se ve. Bien se puede camuflajear entre la gente pagana y nadie se da cuenta. Es tan bueno que nadie lo sabe, nadie lo sabe.
a un cristiano que dice, no, cuidado, porque si es cristiano, no, él no lo invites a las fiestas, él no va. No, ni le cuentes un chisme, no te escucha. No hace problemas. Es que es cristiano. Es cristiano. Y cuida un montón, cuida muchísimo esa parte de ser cristiano. La cuida como si fuera oro. Y el domingo está en la iglesia. Y el día de servicio está ya sirviendo. ¿Por qué? Porque es cristiano. O sea, hay una diferencia marcadísima. Y también en Dios, la diferencia entre quien es cristiano y entre quien no lo es. La diferencia entre quien sí es cristiano y entre quien dice ser cristiano. ¿Por qué? Porque Dios sí hace diferencia en su pueblo. Sí la hace. Pero no porque Él sea malo, sino porque unos están empeñados en creer que su semilla de salvación tiene poder y no se basa solamente en salvar sus almas, sino que tiene un poder sobrenatural en lo físico como en lo espiritual. Y dicen, ok, tú me has dado la salvación, pero esto no puede ser nada más de ir a la iglesia y estar sentados. Algo tiene que haber más. Algo tiene que haber más. Un poder tiene que haber más fuerte. Y mi vida se me va a pasar y yo nunca lo voy a descubrir. Nunca voy a ser parte de ese poder. Nunca voy a saber cuál era el plan. Entonces dice, tengo que hacer que esa semilla brote y vive en mí para poder ver el verdadero poder de Dios. Y entonces la semilla tiene que ser muerta. Lo primero que una semilla tiene que hacer es morir. ¿Morir a qué? ¿Cómo vamos a morir nosotros nuestra semilla? Díganme ustedes, mi semilla, ¿cómo debe de morir? Díganme, ¿cómo vamos a morir nosotros a nuestra semilla? ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa cuando una persona muere en casa? Todos hemos tenido a alguien que fallece en la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien muere en la casa? Que deja de existir. Deja de existir. ¿Habrá cambios en la casa? Sí. La ausencia, ¿Qué más pasa? dolor. Empezamos a mover donde, por ejemplo, si él dormía ahí, movemos y duerme alguien más, ponemos arreglado para que duerma alguien más. Empezamos a sacar todo. ¿La transformación es real o es mentira? Tendría que ser real. ¿Verdad que sí? O sea, uno sabe que ya no va a regresar. Ujú. Uno sabe que ya no vamos a parar y un día vamos a ver a nuestro familiar y vamos a decir, ¡ay, aquí estás! O sea, se fue por completo, murió. Ok. Esto es lo que pasa con una semilla encerrada. Nuestra naturaleza tiene que cambiar a tal grado de que no va a regresar. Y muchas veces, por ejemplo, mi mamá cuando murió mi papá, no lo aceptaba. Y tuvimos que sacar y cambiar todo y empezar como que a decirle, a que ella aceptara que ya no iba a volver, para que pudiera hacerse ahora sí la transformación real y aceptable para ella. Claro que sí. Por esa razón, nosotros vivimos un cambio de mente y de actitud. Cuando nuestra semilla tiene que germinar, nosotros decimos, yo tengo que creer en lo que no creo. Pero estás loco, ¿cómo vas a creer en lo que no creo? Es que mi semilla tiene que germinar. O sea, mi decisión tiene que ser drástica. Mi decisión tiene que ser eterna. Mi decisión tiene que ser tan fuerte que yo me la debo de creer. Pero es que tú nunca harías eso, ¿ok? Mi otro yo no lo haría, pero este yo sí. Pero es que tú no puedes ayunar tanto tiempo. Bueno, probablemente antes no lo haría, pero ahora sí. Pero es que tú no puedes orar así. Bueno, a lo mejor cuando era semilla no lo haría, pero ahora estoy llamada a hacerlo. ¿Por qué? Porque el otro ya murió. Ya murió. ¿Qué se necesita para morir? Díganme ustedes, ¿qué se necesita para morir? Díganme ustedes. Dejar de hacer
Porque las semillas cuando están ahí, si no se les riega, si no se les cuida, si no se les no fructifican. Entonces para morir hay que dejar de hacer. Nosotros para morir necesitamos ser enterrados. Muchas veces en vida. Necesitamos ayuda. Ajá. ¿Y quiénes creen que son buenísimos para enterrarnos? Los para problemas. matarnos. Los amigos. Esos son buenísimos para matarnos. ¿Qué quiere decir? Que si alguien lo está acusando, lo está molestando, le está haciendo daño, lo está lastimando, está detrás de usted, lo está atacando y usted siente que está muriendo, ¿qué cree? Es un momento especial para ser enterrado. ¿Quién crucificó al Señor Jesús? El pueblo. Los suyos. Sus amigos. Isaías dice sus amigos. ¿Cómo es posible? Son mis amigos y son los que me critican. Son tus amigos. Son tus amigos. ¿Cómo es posible? Son mis hijos, es mi esposo, es mi hermano, es mi hermana, es mi suegro, es mi suegra, es mi papá, es mi mamá. Y son los que siento encima de mí. Son tus amigos. Lo dice la palabra de Dios. Y tú puedes aprovechar eso de ser enterrado. ¿Cómo se dice? No. Tengo que morir. Tengo que morir. A mí me gusta mucho esa parte porque ellos regularmente nos enseñan cosas que nosotros no vemos en nosotros mismos. ¿No se han dado cuenta? ¿Qué pasa cuando alguien de la familia le dice, qué chismoso eres? Y uno dice, ay, yo no soy chismoso. Y llega otro y dice, no, si eres bien chismoso. Yo no soy chismoso. Y de repente usted comienza a reflexionar y dice, ay, creo que sí soy chismoso. ¿Ah? Nos muestran pecados que nosotros no nos dábamos cuenta que teníamos. O de repente nos dice, no, tú eres muy peleonero, ¿no? Y uno dice, no, yo no soy. No, sí lo eres. Y uno dice, ay, creo que sí. ¿No? Como que uno reacciona. ¿Qué sería de nosotros sin los amigos y sin los hermanos, ¿no? Seríamos ciegos, nuestros pecados estarían encubiertos y no habría la manera de entregarlos. ¿Por qué? Porque el secreto de la resurrección y la muerte está ¿en qué? En la sangre del Señor Jesucristo. Toda alma que muere, en su pecado, porque el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Morirá. Toda alma que muere en su pecado no tiene otro camino más que la resurrección. ¡Qué fabuloso! No hay otra salida. No puedes correr a otro lado. No puede haber otra cosa más que resucitar. Resucitar. Y díganme, ¿usted puede hacer que alguien resucite? No. Yo podré hacer que alguien resucite. ¿Podemos ir a un científico para que haga que alguien resucite? No. No. Porque ese es un poder, ¿qué? Divino. Claro, sobrenatural. Ese es un poder que viene del cielo, de lo alto. Ese es un poder que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. El poder de la resurrección. Y si nosotros vemos que somos una semilla sin germinar, una semilla muerta, y donde quiera que volteamos vemos muerte espiritual, emocional, de vida, de todo lo que nosotros veamos, ¿qué necesitamos? Resucitar. Claro, el poder de Dios. Necesitamos correr y decirle, no sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo vas a meter tus manos, pero de veras, necesito tu poder. Necesito que venga tu Santo Espíritu y que me ayude a resucitar, porque esta semilla está clamando por vivir, por vivir, por vivir, por vivir, por vivir, por vivir.
Y ahí es en donde nosotros aprendemos la resurrección. Ujú. Preguntamos, ¿cómo se aprende uno a resucitar? Usted aprende a resucitar para poder resucitar en la trompeta. Cuando usted permite que el Espíritu Santo aquí haga que brote su semilla. ¿Ya ve por qué mucha gente no se verá en el rapto? Porque no sabe resucitar. Porque nunca ha tenido una experiencia con el poder de Dios. Esta primera experiencia te da el poder de la resurrección. Es sorprendente eso. Hermano, si usted muere, ¿irá a resucitar cuando suene la trompeta? Muchos mueren diciendo, hermana, en los últimos momentos yo quiero resucitar, pero no sé si voy a resucitar. Literalmente. Ok. Si tu semilla está siendo transformada por el poder de Dios, tú tienes el poder de la resurrección. Tú tienes el poder de la resurrección. Tienes el poder de la resurrección. Y esto te va a resucitar en el día postrero. Qué sorprendente, ¿verdad? Nos va a resucitar. Nos va a resucitar. Y fue la oración de un hermano que llegó, lloró por mí. Fue la palabra que alguien me dio. Dios mismo tuvo que bajar y hacerte resucitar. Dios mismo tuvo que encontrarse contigo y te hizo resucitar. Te llenó de fuerzas, te sacudió hasta que tu semilla brotó. Déjenme decirles, cuando la semilla brota, muere. Ustedes han visto el germinado de una semilla. Han puesto, sí, no sé si alguna vez ustedes pusieron un frijolito entre algodón húmedo. ¿Qué le pasa al frijolito? Díganme. Le empieza, y cuando le sale la raíz, ¿qué le pasa al frijol? ¿Qué es lo primero que le pasa? Se desfigura. Pierde su forma. Completamente. Ok. La primer raíz, la diferencia es que la persona pierde su forma. Pierde su forma. Su vida cambia. Su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar, cambia. Pierde su forma original. Es que eras distinto, ya no lo eres. Es que actuabas así, ya no actúas así. Has perdido tu forma. Pierde su forma. Muy bien. Y después nosotros aquí vemos otro milagro del cual debemos de estar atentos. ¿Sí? Un trabajo externo bueno, vamos a ponerlo así. Un trabajo interno, esos problemas que usted tiene personales, que nadie conoce, que no son públicos, que solamente son de usted y Dios, sus pensamientos, sus actitudes, su oración, el conocimiento de la palabra, la fe, la enseñanza, ese crecimiento interno que usted no puede decir, ¡ay, me está pasando esto! Que solamente es de usted y Dios. Y a lo mejor una que otra persona ya lo ligero lo sabe. Eso nos habla de un crecimiento de nuestra raíz, hacia abajo, en la oscuridad. ¿Se ve que las plantas crecen cuando se siembran? No, ¿verdad? Parece que están ahí y parece que no hay nada, que todo está muerto, porque hay un crecimiento interno, un crecimiento del alma que está creciendo. Y después se comienza a ver el crecimiento externo. Entonces nosotros vemos aquí otro principio. Ajá. Un crecimiento en gloria. Pero deben de saber que todo lo que se ve hacia afuera ha crecido hacia abajo en humildad.
quiere decir que tal vez lo mismo que se ve de día es lo mismo que ha sufrido de noche. Lo mismo que se ve de día es lo mismo que ha pasado de noche espiritual. Es que tiene muchos problemas. Es que vive muchas situaciones difíciles. Está creciendo, se está enraizando. Es difícil, la tierra es dura. La tierra del crecimiento es dura. Si esto fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero esto es difícil. Es difícil. Ser cristiano es un compromiso de vida. Es otra vida. Ser cristiano es difícil. Nuestras raíces tienen que ser tan fuertes que atraviesen el pavimento. Nuestra vida tiene que ser tan fuerte que rompa barreras. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Qué sorprendente, ¿verdad? Qué sorprendente. Qué sorprendente. Muy bien. Vamos a abrir ahora sí nuestra Biblia en Marcos 4, del 26 al 28. Marcos 6. Marcos 4, del 26 al 28. Amén. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Amén. Muy bien. Marcos 4. Una de las cosas que nosotros debemos de saber, es que cuando se trata de crecimiento espiritual, el orden lo da Dios. Nosotros no podemos guiar ese crecimiento. Si usted piensa que usted puede decirle a Dios cómo trabajar en su vida, usted no está creciendo. La planta no puede decirle al tiempo cómo actuar en ella. La planta no puede decirle, Señor, yo necesito pura primavera, o necesito puro verano, o necesito puro invierno. El crecimiento espiritual es totalmente dependiente del orden de Dios. Nosotros no podemos decir cómo vamos a crecer. Eso es algo que nos va a hacer descansar. Yo no decido cómo voy a crecer. ¿Ok? Eso es algo que lo voy a volver a repetir para que lo volvamos a tener. El crecimiento espiritual depende del orden de Dios. Y si nuestro crecimiento espiritual, que depende del orden de Dios, ¿qué pasa con esto? Si algo depende de las instrucciones de Dios, o de la enseñanza de Dios, o de la guía de Dios, ¿qué debo de tener yo como semilla especial? ¿Qué debo de tener yo como semilla germinada? ¿Qué se necesita para llegar a algún lugar? La guía de Dios. Exactamente. Necesitamos que nuestra oración esté activa. Si tu oración en este tiempo de crecimiento no está activa, te vas a perder. Si tu oración no sabe comunicarse con Dios o no se puede conectar con Dios,
te vas a perder en este crecimiento. No vas a encontrar el camino. Tu GPS no se va a activar, te va a llevar a otro lugar. Tu entrega con Dios debe de estar activa. Y Él te va a decir, es por aquí. Ay, Señor, pero está muy feo. Es por ahí, camina. No te preocupes, estás creciendo. Pero es que, Señor, la noche espiritual es... Camínale tú por aquí, es por aquí, no te preocupes, tú camínale, vas bien, este es el camino. Él va con nosotros. La oración es la única que nos va a hacer sentir a Dios cerca. No hay otra manera. Nosotros no nos podemos confiar del hermano que ora el domingo. Ay, recuerda que el hermano que ora el domingo, que yo sienta la presencia de Dios. No. Porque en casa el problema va a ser solamente de nosotros. Amén. En la calle, en el trabajo, el problema solamente va a ser de nosotros. Entonces ahí yo tengo que usar la misma oración que se usó el domingo. Allá en casa. Señor, voy bien, este problema es tuyo, es un ataque del enemigo, es un ataque de mi carne. ¿Qué es? Guíame. Y ya, yo sé que si el Señor va conmigo, así sea el mismo infierno, vamos, pásale, camínale, que vas a salir. Él va conmigo, no vamos a morir, no vamos a quedar aquí, no va a pasar nada, o sea, vamos a pasar derecho y vamos a llegar al final. Ah, pero esa seguridad, ¿qué la da? La oración. La seguridad la da la oración. Porque dice que con el problema, la oración nos da la salida. Mucha gente ha muerto en sus problemas. Hay mucha gente que ha quedado muerta en la mitad del camino. Usted puede preguntarle a la gente y los cristianos, usted les dice, ¿y tú por qué no seguiste? Ah, no, es que era muy difícil y en la primera prueba yo quedé. Te quedaste a la mitad. ¿Qué falló? ¿Falló la sangre? ¿Habrá fallado la semilla? ¿Habrá fallado cómo oraba? ¿Qué falló? La conexión. ¿Cómo salgo del problema? Pues el GPS, ¿no? Ahora, el GPS, ¿no? Cuando me pierdo, ¿qué hago? Ok, no hay GPS, ¿qué hago? Pregunto, oiga, ¿y cómo salgo a la calle tal? ¿O cómo llego a tal lugar? El chiste es que uno se acerca. Ok, la oración es lo que nos da. Señor, ¿voy bien? Señor, ¿eres tú? O Señor, ¿estás conmigo? ¿Estás aquí? La oración es lo que nos va a hacer llegar al final. La oración. Si nuestra oración no está activa, nosotros nos vamos a perder en el camino del crecimiento espiritual. Nos vamos a perder. ¿Qué tal si llega alguien y nos lleva a otro lugar? A mí me encanta mucho el libro del progreso del peregrino, porque en el libro del progreso del peregrino, este libro nos habla de acerca de un cristiano que va caminando hasta la ciudad santa y todas las pruebas que pasa. Y regularmente son las pruebas que pasamos los cristianos en el crecimiento. Pero una vez el progreso del peregrino pasó por un valle, el valle de sombra y de muerte. Y al pasar por ese valle lo regía un gigante que se llamaba el gigante desesperación. Y ese gigante desesperación tenía una cualidad. A todos los peregrinos que se perdían y pasaban por el camino, los agarraba, les sacaba los ojos y los hacía caminar entre tumbas. Y había muchos peregrinos caminando entre las tumbas, se tropezaban y caían y se volvían a parar, y tropezaban y se caían y se volvían a parar, y tropezaban y caían y se volvían a parar. Y decía el gigante, ¿sabes cuál es el secreto, peregrino? Que ellos piensan que están caminando, pero ya perdieron la visión, ya no ven. ¿Qué pasa? El peregrino tuvo que llegar evangelista y decirle, ¿sabes por qué tú te perdiste y por qué te agarró el gigante de desesperación? Y el peregrino dice, no sé. Es que te quedaste dormido y perdiste la invitación en el camino. La invitación que te iba a llevar a la ciudad santa se te quedó caída allá, donde te quedaste dormido. Ahí te dormiste y se cayó la invitación. Por eso perdiste el camino y caíste en manos del gigante
del gigante desesperación. Entonces, Evangelista agarró una varita y le dice, pero ahorita vas a recibir la invitación. Y le pegó al peregrino y le dio la invitación. Dice, no la vuelvas a sacar. Agarró él la invitación y caminó herido. De regreso en el camino. Salió de las manos del gigante desesperación. Y uno dice, qué interesante capítulo del libro. ¿Cuántas veces nosotros confiamos que estamos caminando, pero ya no sabemos a dónde vamos? Ya no tenemos la visión. Ya hemos perdido hasta la salvación. En algún momento nos dormimos y se perdió todo. Y no nos dimos cuenta ni dónde. Ok, la oración nos ayuda a evitar eso. La oración. Pero no la oración de mi hermano, no la oración de mi hermana. Mi oración. Mi oración. Que tengo una situación en tus manos, Señor. Que tengo una duda, Señor, voy a preguntar, pero primero quiero saber tu opinión. Dímelo tú, házmelo saber. Muéstramelo en un sueño, en una visión. O sea, de alguna manera comunícate conmigo. Dime cómo. Dime cómo. Hay un libro que se llama Oración al Espíritu Santo. En ese libro de Oración al Espíritu Santo hay un capítulo que empieza y dice que había un hombre de campo que iba en el camino de la ciudad. Y en el camino de la ciudad, con el ruido de los carros y de la gente y de todo el tumulto, le dice a su hijo que lo iba acompañando. Silencio, espérate, espérate. Y le dice el hijo, ¿qué buscas? Y el Señor comienza a caminar así entre los arbustos, abre el arbusto y encuentra un grillo. Dice, es que lo oí cantar. Dice, pero es que hay mucho ruido. ¿Cómo lo escuchaste cantar? Es que mi corazón está en el campo. Y la persona hacía referencia al Espíritu Santo. Si tu corazón está con el Espíritu Santo, en medio de todo lo que pase, vas a escuchar su voz. En medio de todo lo que pase, vas a escuchar tu voz. Su voz de... Díganme ustedes, las personas que aman el dinero, cuando una moneda se cae, ¿no la escuchan? Se escuchó dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que tú quieres, ahí está tu corazón. Y si tú de verdad quieres esto, vas a escuchar al Espíritu Santo. Lo vas a escuchar. Qué fabuloso, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en esto. Y dice, decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la simiente brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Secreto, confianza. Echa su simiente a la tierra, a la buena tierra de Dios. Y espera en Dios. Y cuando menos lo espera, la semilla brota, crece. ¿Ok? Y nosotros vemos el paso del crecimiento espiritual, que es semilla, tallo, espiga y espiga llena. Que vimos que era 30, 60 y 100 por 1. 120. 20. ¿Ok? No son malas las cuentas. No son las cuentas de alguien que se equivoca. Son cuentas de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a exigir. Él es perfecto y nos va a llevar a la perfección. Ok. Abra usted su Biblia en Marcos 4, del 3 al 4. No se preocupen, ya casi acabamos. Marcos 4, del 3 al 4. Aquí el sembrador sale a sembrar. Y el cielo y la tiniebla. La palabra de nuestro Señor dice así: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron.
Ok. Nosotros vemos que nuestras semillas tienen una guerra espiritual. Voy a borrar esto porque vamos a poner otra parte, que era lo que vimos el día martes. Ajá. El día martes hablamos de la guerra espiritual de las semillas. Solamente la mencionamos y mencionamos las sangres, ¿sí? Pero en este crecimiento, ajá, de la estatura, esta es la estatura del varón perfecto. ¿Por qué está en cruz? Porque el Señor Jesucristo fue perfecto en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos la primera parte, que es la semilla. Ajá. Como semilla, nosotros tenemos una guerra espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña, ahorita que leímos Lucas 4, del 3 al 4, ¿qué dice ahí? ¿Me pueden ayudar, por favor? Perdón, Marcos 4, del 3 al 4. ¿Qué nos dice? Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Ok. Esta guerra que nosotros vamos a tener como semillas es contra las aves del cielo. Espiritualmente vamos a tenerla con los pensamientos de los espíritus de Satanás. Pensamientos espirituales. Ajá. Tú como semilla no brotada vas a tener que pelear en contra de las aves del cielo. Ajá. Los pensamientos espirituales. Satánicos. Eso tenemos que quedarnos presentes. Satánicos. Usted va a pelear directamente con los espíritus de Satanás, directamente contra los pensamientos que ellos nos traen. Por ejemplo, las aves de duda, las aves de incredulidad, nos van a dar dudas. Toda duda es del maligno. Toda incredulidad es del maligno. Ajá. Todo temor es del maligno. ¿Sí? Estas aves vienen y se comen la semilla de Dios. Ay, es que ¿y si no es de Dios? Ay, es que si tú no tienes la fuerza para crecer. Ay, es que a lo mejor otros sí pueden, pero tú no, tú no. Todas, como semilla va a estar peleando en contra de esto. La duda no, la incredulidad no, el temor no. Hay un canto, un himno que dice, no tengo cuidado ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador. Ese canto nos habla acerca de las aves del cielo. Como semilla, nosotros vamos a pelear que las aves del cielo no se coman esta semilla. Uno tiene que espantarlas, literalmente. Tiene que espantar las aves, porque no tienen potestad para destruirnos, solamente para robarse lo que es de Dios en nuestra vida. Las aves del cielo no van a llegar y lo van a matar a usted y lo van a picotear o lo van a hacer. Imagínense qué pasaría cuando un pajarito viene y lo quiere atacar. O un ave viene y lo quiere atacar, no agarra una resortera y ¡pah! ¿No? La atrapo y la meto a la jaula. O agarra una piedra y le da. ¿Le tiene usted miedo a un ave? No. No. Un águila, pues me consigo un rifle, ¿no? O algo. Pero no le tenemos miedo a las aves, ¿verdad? Ok. De la misma manera, uno se enfrenta a estos pensamientos. ¿Duda? No. ¿Incredulidad? No. ¿Preocupación? No. Porque son aves del cielo. ¿Qué? Aves del cielo. Muy bien. Se me olvidó decirle a las niñas que tienen una clase allá afuera, pero está bien.
La segunda etapa que vamos a pelear es como tallo. Ajá. Vamos a abrir nuestra Biblia también en Marcos. En Marcos 4, del 5 al 6. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Tallo. Aquí cuando nosotros somos tallo, estamos crecidos, pero somos frágiles. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Cuando nosotros somos tallo, ¿usted puede arrancar una plantita que está creciendo fácilmente? Sí, ¿verdad? ¿La plantita tiene vida? ¿Tiene forma de árbol? Pero es fácil de arrancar. Fácil. Pero a ver, arranque ese árbol. O bien, no ese árbol. Vamos a las plantas de aquí afuera así con las manos. ¿Se puede? No va. No. Tendría que ser muy fuerte para poder arrancarlas así como una plantita. Ok. En esta, nosotros aún estamos débiles. Brotamos, pero tenemos otro tipo de pelea. Ajá. Y aquí, nosotros como tallo, vamos a pelear con las piedras. Nuestro enemigo espiritual van a ser las piedras. No se preocupen, ya vamos a terminar. Piedras. Nuestro enemigo espiritual va a ser las piedras y la prueba, el sol. Dice que esa cayó entre piedras, entre la dureza de las piedras. El problema de esa semilla era que su raíz No era profunda. no era muy profunda. La noche espiritual no era muy profunda. ¿Qué pasa? ¿Cuántos de nosotros pedimos ayuda cuando tenemos problemas? A Dios. Sácame de aquí, Señor, sácame de aquí. Y el Señor nos saca. ¿Cuántos de nosotros pedimos ayuda y el Señor nos saca en su misericordia? Ok, te va a sacar, pero debes de saber que tu raíz no va a ser fuerte. Tu raíz no va a ser fuerte. Nosotros tenemos que solicitar fortaleza en la prueba para poder asimilarla y tener la victoria. Si tú tienes fortaleza en la prueba, si tú eres fuerte en la prueba, nada te va a tirar cuando venga la tormenta real. Pero si tú no soportas las pruebas que Dios te da, no vas a soportar la verdadera tormenta, las inundaciones, las situaciones difíciles. No se soportan. ¿Ok? Entonces, esta es la prueba. Y tenemos como espiga Marcos 4:7. Tiene algunos frutos, pero no son maduros completamente porque apenas está haciendo una espiga. Como espiga, los problemas van a ser las espinas. Y como mazorca madura. Marcos 4:8, por favor. Bueno, antes de esa, por favor, ayúdenme a leer Marcos 4:7. Dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no tuvieron fruto. Cuando habla acerca de los espinos, nos habla acerca del malestar, de los enojos y de la obscuridad. Cuando nosotros estamos creciendo espiritualmente, llega un tiempo de obscuridad
que nosotros no vemos nada, no vemos por qué estamos en la situación, no vemos más que los problemas. Pero ese tiempo de oscuridad tiene que ser vencido por la luz de la palabra. Ese tiempo de noche tiene que ser vencido por la luz de la palabra. Y cuando nosotros hablamos de la mazorca madura, dice que en Marcos 4:8, dice, y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Ok, en esta parte de la madurez nosotros vamos a pelear contra el crecimiento. Ajá. Porque como nosotros nos vemos como cristianos maduros, ya no queremos trabajar. Nos volvemos demasiados confiados y dejamos de trabajar. Y entonces también tenemos un reto de crecer al máximo, de crecer no como alguien maduro, sino de crecer y dar más de lo que se nos ha llamado a dar, que es el 120%. Si una planta puede dar 1 kilo de jitomates, pero le da 10, ya le dio un extra. Así como cristianos, llega un momento en el que usted es un cristiano maduro, ha logrado vencer todas las etapas de su vida, pero usted está creciendo y llega el momento en el que crece y dice, bueno, tuvo fruto, pero no debe ser bueno, tuvo fruto. Es una persona esforzada, que trabajó y dio más de lo que fue llamado a dar en fruto. Y esas son las etapas que uno tiene que vencer en su camino espiritual. Entonces, si usted de alguna manera está en una de estas etapas, debe de saber que está usted caminando en la obra de Dios, en el camino espiritual. Si usted de alguna manera se siente como semilla que está siendo brotada, debe de saber que está caminando. ¿Ok? Cierre sus ojos, póngase de pie.